Buenas tardes oficialmente. Como les comentaba anteriormente, hace unos minutos atrás, va, recién, ¿no? Hace unos segundos por decirlo así, vamos a arrancar a ver lo que vendría a ser una parte de estadística, una parte completamente introductoria. No vamos a ahondar nada más que en conceptos bastante fundamentales que creo que en algún momento todos los habremos visto o los iremos a ver. Y vamos a hacer uso de una nueva herramienta. Arranco a compartir una pantalla. Bien. Y la herramienta que vamos a empezar a utilizar, la que nos va a acompañar tal como les mencionaba hasta el final del curso, nos vienen quedando para que ustedes tengan más o menos una idea. 5 semanas contando esta, ¿no? Incluida esta semana nos vienen quedando 5 más. El curso está pensado para terminar la segunda semana de julio, es decir, la semana del 10 de julio. Nosotros tendríamos la última clase el jueves 13. Después veremos si hay un par de clases comentarias más o se les deja un par de videos creo que en un momento se había hablado de GitHub y un par de cositas más. Bueno, eso como para que nos pongamos en tema, ¿no? De a qué altura del curso estamos. La verdad, si llegaron hasta acá, básicamente lo que viene ahora es nada más seguirla en el sentido de mantener el ritmo que trae, ¿no? Así que respecto a los TPs, eh, espero la corrección hacerla el fin de semana largo. Recuerden que el día lunes de la semana que viene estaríamos hablando lunes 19, si no me equivoco, y el martes 20 es feriado, ¿no? En sí el 20 es feriado nacional y el 19 es puente turístico. Así que para la clase del martes, ya que no va a haber clase sincrónica, se les va a dejar un video también grabado. Y respecto a las notas de los trabajos prácticos, también la tendrían en esos días. Y después seguramente nos tomemos unos 10, 15 minutitos de alguna clase de la siguiente semana para poner una puesta en común acerca del TP, ¿no? Comentar un par de cosas. Primero quiero ver, hacer un paneo general de qué fue lo que entregaron, cómo resolvieron un par de cosas y bueno, a partir de ahí vamos a charlar. Así que quédense tranquilos, yo creería que los resultados dentro de todo van a ser los que se dan en estos cursos, ¿no? Sí, lo esperable. Bien, bueno, estoy compartiendo lo que vendría a ser esta herramienta que es en línea. Les paso el link por el chat. Ah, perfecto, Inés lo había mandado también. Y vamos a ver que esta herramienta lo que nos permite es, al igual que Google Colab, correr una notebook, ¿no? O mejor dicho, tener una notebook en línea en un servidor remoto y proceder a correr código de Python con la ventaja de que nosotros vamos a poder trabajar con un entorno colaborativo. Algo que, por ejemplo, en Google Colab no lo teníamos, ¿no? En Google Colab nosotros podíamos crear diversas notebooks y no teníamos la posibilidad de que alguien pudiese trabajar sobre, digamos así, un proyecto. Ahora vamos a entrar a ver cómo jerarquiza DeepNote lo que vendría a ser el espacio de trabajo que nos da a nosotros. Entonces, si todos nos encontramos acá, para quienes se suman, en el chat puse, buenas tardes Pablo, puse el enlace, si ustedes lo googlean también lo van a encontrar, ¿no? deepnote.com. Les doy unos minutitos para que entremos acá, si alguien lo va a seguir, así empezamos a introducirnos en lo que vendría a ser esta herramienta. Fíjense de que el concepto se mantiene, ¿no? Son, en sí, si ustedes ahondan un poco más en lo que vendría a ser directamente en qué está basado DeepNote, se van a dar cuenta que al igual que Colab, está basado en lo que vendría a ser
la notebook de Jupyter, ¿no? Jupyter es el proyecto original, el cual se basa en notebooks. Es decir, básicamente correr documentos en línea sin necesidad de tener instalado el intérprete de Python, ¿no? Esa es la ventaja. Bien, es un servicio en la nube, es decir, todo se encuentra en un servidor remoto y se trabaja lo que vendría a ser nivel de proyecto. No sé si me siguen hasta acá, así arrancamos directamente a ver lo introductorio a este recurso, ¿no? Que tenemos. Fíjense que acá abajo ustedes tienen el botón de empezar, ¿no? O Get Started. Y básicamente lo que nos va a permitir acá, si ustedes dan clic, a ustedes seguramente les va a pedir que se logueen, ¿no? Si quieren, vuelvo para acá, me deslogué, voy a Get Started y tengo todas estas opciones para poder ingresar, ¿no? Fíjense que les conviene ingresar con la cuenta de Google primero porque no va a ser necesario crear un perfil y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces fíjense que acá le pueden dar Continue with Google. Y acá tienen las opciones a elegir, ¿no? En este caso yo tengo la cuenta personal, la de Gmail y otra cuenta que es la que pertenece al Ministerio de Educación, que es con la que trabajamos, ¿no? Con la que hemos venido trabajando. O mejor dicho, a partir de la cual les subo toda la información relacionada al curso. Entonces selecciona esa cuenta. Pueden ser que a ustedes le pida, dependiendo de las opciones de seguridad que tengan, ¿no? Que autorice el acceso. Pero básicamente lo que vendría a ser todo este entorno, el cual, si ustedes ven, lo dividimos directamente. Permítanme un momento, admitimos acá. Bien, ahí va. Se divide en diferentes ventanas, ¿no? Básicamente podemos pensar en dos barras laterales. Fíjense que vendría a ser la barra de la izquierda, la barra de la derecha. Y si ustedes ven acá arriba, empezamos a hablar sobre un árbol, ¿no? Un árbol de navegación, una especie de directorio, tal como si lo tuviésemos en nuestro disco local, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, habíamos dicho que DeepNote se basa en proyectos, ¿no? Estos proyectos están contenidos dentro de un espacio de trabajo. Ese espacio de trabajo ustedes lo pueden crear de la siguiente forma. Fíjense que tienen para ocultar las barras, ¿no? Acá tienen estos botones de acá que cuando posan sobre ellos dice Hide Sidebar. Y tienen el espacio de trabajo. El espacio de trabajo en el que ahora estoy es este que se llama CAC o codo a codo y corresponde a la otra comisión que es la 19. Si yo cliqueo acá, fíjense que me aparecen todos los espacios de trabajo. En su caso habría que, seguramente no tienen ningún espacio de trabajo, ¿no? ¿Y cómo pueden crear uno más? Fíjense que acá tienen el símbolo de más, al lado de donde aparece la dirección del mail con el que se loguearon, ¿no? Entonces, venimos acá, le damos Create New Workspace y lo que nos permite acá es elegir el tipo de plan, ¿no? Está el plan libre, el plan para equipos y este plan que es para empresas, ¿no? Directamente. Fíjense que nosotros nos va a alcanzar, a menos que alguien no lo quiera pagar, pero para el curso va a alcanzar el plan libre, el plan free. Venimos acá, nos dice, ¿no? Un poco lo que incluye este plan. Fíjense que vamos a poner como máximo 5 proyectos, tener en este espacio de trabajo y hasta 3 personas que puedan editar sobre ese proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que podemos invitar a otra gente a colaborar sobre el proyecto. Y bueno, un par de cosas más, las cuales ustedes pueden ver directamente. Si damos acá en Select, nos pide el espacio el nombre con el que vamos a llamar
nuestro espacio de trabajo. Yo le voy a llamar por un tema de simplicidad, con el el número de comisión de ustedes, la 24. Y acá me pide que elija para qué voy a utilizar este trabajo. Le damos educación, ¿no? La tercera opción, education. Y le damos continue. Bueno, acá me pide básicamente si quiero añadir un usuario. Acá podría añadirlo con los permisos que tiene, ¿no? Con el nivel de acceso que va a tener. Acá yo me quedo directamente, si ustedes ven por defecto como tiene que ser, los permisos que les concede sobre el proyecto que están creando es de administrador, ¿no? Vienen acá al botón de Create Workspace y fíjense que automáticamente entran al proyecto, o lo que vendría a ser al espacio de trabajo. Todavía no estamos con proyectos, ¿no? Te vendría a ser todo el espacio de trabajo. En la barra de la izquierda, si ustedes nuevamente despliegan, ¿no?, la lista que tienen, van a poder ver el nuevo espacio de trabajo creados y todos los que tenían anteriormente. Bueno, habíamos dicho que en cada espacio de trabajo, por lo menos en la versión libre, nosotros podemos crear hasta 5 proyectos. Fíjense que acá abajo, siempre en la barra lateral izquierda, ustedes tienen la pestaña de Projects. Bueno, antes de continuar hasta acá, quien lo viene siguiendo pudo acceder, tuvo algún problema en el medio, algo para volver a repetir, o estamos bien. Recuerden que pueden abrir micrófono, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿no? Por si se quedaron o se les saltó algún problema. Bueno, Verónica dice que todo bien. Perfecto. Fíjense que en la pestaña de proyectos tenemos 2 proyectos que vienen por defecto, ¿no? Que son estos 2 que ustedes pueden ver acá al centro también. Y para crear un nuevo proyecto, tienen la opción de ir acá, en la pestaña Projects, al lado, tienen el botón de añadir, ¿no? El botón del símbolo más, o tienen acá, nuevamente, acá arriba a la derecha, en Create New, y acá crear un nuevo proyecto, ¿no? Tienen la opción también de crear ese proyecto desde una plantilla, ¿no? Desde un template. Bueno, si nosotros creamos acá un nuevo proyecto, damos clic acá, fíjense que tienen las mismas opciones que tenemos en este botón, ¿no? Damos a New Project y podemos empezar a nombrar, ¿no?, este proyecto, si quieren, no sé, proyecto 1, ¿no? Como ustedes quieran nombrarlo. Esto únicamente para empezar a meternos a ver, ¿no? Fíjense que acá en el árbol, en el directorio, ¿no? Pensemos esto como un directorio. Ustedes ven que se han añadido niveles, ¿no? Niveles de navegación. La raíz, ¿no?, es este de acá. Es mi espacio de trabajo, donde yo tengo todos mis proyectos. Al cliquear sobre alguno de ellos, se me despliega, ¿no? Y asimismo, tengo la opción, fíjense que acá a la derecha tienen los 3 puntitos, ¿no? Estos 3 puntitos de acá les despliega este menú, donde tienen la opción de poder renombrar el proyecto, borrarlo, ¿no? Si ustedes quieren, lo pueden borrar directamente. Yo lo voy a hacer porque ahora vamos a empezar a añadir a nuestro proyecto lo que vendrían a ser notebooks. Ahora vamos con eso. Entonces borro estos de acá que vienen por defecto. Y este vendría a ser el único proyecto que yo tendría hasta el momento, el cual he titulado Proyecto 1. Fíjense que en la barra de la derecha, en la barra lateral derecha, tenemos lo que vendría a ser la notebooks, ¿no? Entonces, si ustedes quieren pensarlo, cada proyecto está compuesto por notebooks. Una notebook
es básicamente, ¿no?, tal como lo trabajamos en Colab, un documento en el cual podemos añadir código, podemos añadir texto. Y ustedes tienen, por ejemplo, acá, en esta notebook 1, la cual también pueden renombrar. Fíjense que si van al extremo derecho, a la barra lateral derecha, y se paran sobre la notebook en cuestión, tienen los puntitos, ¿no? Nuevamente, donde está para borrar o para cambiarle el nombre, ¿no? Para duplicar también. O pueden incluso, fíjense acá, tienen la opción de exportarla con la extensión que le corresponde a una notebook de Python, ¿no?, que es ipynb. Bien. Bueno, acá estamos dentro de nuestra notebook 1. Si quiero crear otra notebook, vengo acá y automáticamente, ¿no?, puedo colocar otro nombre, notebook prueba si quieren. Y nuevamente vamos a ver que se nos despliega, según la notebook que tengamos, ¿no?, seleccionadas, las opciones para poder añadir celdas. Al igual que Colab, podemos añadir celdas en las cuales generar bloques de código e irlos ejecutando, ¿no? Pero fíjense que acá les dice, ¿no?, automáticamente, esto es una celda que está pensada para correr código de Python, ¿no? Entonces podemos tranquilamente, acá la borré, con print, ¿no?, del clásico print que veníamos haciendo, únicamente para que veamos cómo ejecuta lo que vendría a ser código de Python, ¿no? Al igual que Colab, tenemos la opción de ir a esta barra de navegación a la derecha, presionar el botón de Run, el botón de Play, ¿no?, el triangulito con el círculo, o podemos directamente usar el atajo por teclado de hacer Control Enter y vemos que se nos muestra el resultado acá, ¿no?, tal como lo hacíamos con Colab. Podemos añadir texto también, y ahora vamos a ver que la ventaja de añadir ese texto se añade mediante etiquetas de HTML, el cual, si nosotros estructuramos un documento con estas etiquetas de encabezado, después automáticamente DeepTop nos crea una tabla de contenidos. Eso también está bastante bueno porque es una tabla de contenidos que además es navegable, es decir, tiene links a cada una de las secciones que se han ido creando, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora con un documento que ya está armado, que es con el que vamos a empezar a trabajar el tema de estadística. Bien, ¿qué más podemos ver acá? Fíjense que debajo de la pestaña de Notebooks tenemos otra pestaña que es de integraciones. Entonces, en integraciones, básicamente lo que podemos ver, recuerdan, si queremos hacer un símil con lo que era Looker Studio, se recuerdan cuando usábamos conectores, ¿no? Un conector para Google Sheets, otro para alguna base de datos. Entonces podemos pensar estas integraciones como una especie de conexión con algún servicio. ¿Qué tipo de servicio? Bueno, si ustedes vienen acá, justo en este momento no hay ninguna integración y tienen nuevamente el botón de añadir, ¿no? Ya sea conectar o crear una nueva integración. Si ustedes dan clic acá, tienen directamente acá este demo y tienen el botón para añadir otra integración, ¿no? Y fíjense todos los servicios que tenemos para poder conectar. Bueno, el clásico para conectar vendría a ser el Drive. Si quieren hagamos la prueba, venimos acá al Drive. Acá nos pide elegir me sugiere porque ya lo había creado anteriormente, un nombre a la integración, un ID, ¿no?, a lo que debería ser si tenemos una carpeta, por ejemplo, colaborativa, esto es opcional, y le damos Create Integration. Si a ustedes lo hacen, seguramente les va a pedir de que
concedan el acceso, ¿no? Creo que decía granted access, si no me equivoco. Básicamente decirle, bueno, sí, te estoy dando el permiso que conectes con mi Drive. Entonces fíjense que acá, después si nosotros queremos acceder a alguno de los documentos que tenemos, nosotros esta conexión al Drive nos las hace directamente con el directorio raíz que tenemos. Fíjense ustedes, cuando entramos a Drive y ustedes entran a mi unidad, todas esas carpetas o todos esos documentos que tengan, dependiendo cómo lo hayan organizado, vendría a ser la raíz, ¿no? A partir de ahí empezamos a navegar. Entonces esta conexión básicamente se crea con ese directorio, con el directorio raíz del Drive, del cual podemos empezar a navegar. La navegación es mediante, si ustedes han usado en algún momento el shell o el command prompt de Windows, es similar, ¿no? Para cambiar de directorio, para listar los documentos que están. Únicamente, bueno, después hay que buscar un poco la sintaxis porque estos comandos van antecedidos de un símbolo de admiración. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino básicamente más adelante, si quieren, podemos ver de conectar a otro servicio. Es mostrarles que tienen esta opción, ¿no? La opción de crear integraciones o conexiones. Debajo de mi pestaña de integraciones tengo mi carpeta de files. Entonces fíjense que dentro de esta carpeta de files, nuevamente, ¿no? Yo tengo un botón para añadir. Tengo la opción directamente cargar un archivo o empezar a crear carpetas. Entonces, fíjense que nuevamente, ¿no? Puedo establecer la conexión con un archivo o vendría a ser importar un archivo desde lo que vendría a ser mi Drive, ¿no? Directamente. Si yo selecciono acá New Folder, y si quieren a este le podemos poner datos, entonces fíjense que automáticamente acá me creó mi carpeta de datos. ¿Y cómo puedo directamente acceder o empezar a cargar información? Bueno, podemos directamente arrastrar desde el directorio local, es decir, desde mi unidad, desde mi disco rígido, mis documentos o la unidad en la que estén trabajando. Pueden arrastrar los archivos que ustedes necesitan que se almacenen, por ejemplo, en la carpeta de datos. Si no tienen la opción, acá nuevamente fíjense que si se paran sobre la carpeta de datos y despliegan los 3 puntos, directamente les sale la opción de cargar en este folder, ¿no? Entonces fíjense, si descargamos, yo cargué cualquier archivo que encontré y acá me muestra, ¿no? El archivo. Entonces, después, tranquilamente puedo este archivo, por ejemplo, supongamos que este archivo sea de un PDF, ¿no? Pero si es un archivo CSV, puedo directamente, haciendo uso de, por ejemplo, pandas, leer la información que tiene este archivo. Bueno, lo último que les quiero mostrar de esto, ahora arrancamos ya a trabajar como para no aburrirles también, es que acá debajo de los documentos tengo la pestaña de ambiente, ¿no? Environment. Y básicamente, si ustedes ven, esto vendría a ser los recursos que me está prestando el servidor remoto, ¿no? Al cual estoy conectado. La versión del Python que estoy corriendo, que es de 3,9. La RAM, que me ha sido asignada, ¿no? O la que podría estar utilizando. Y el CPU, ¿no? Entonces, básicamente como para ver que se tiene, ¿no? Recursos prestados, ¿no? De un servidor. Y después tiene la opción para añadir terminales, que vendría a ser tener una terminal o tener un shell, como cuando ustedes abren el command prompt de Windows o el PowerShell, ¿no? Para poder no vendría a ser tipear código Python, sino que vendría a ser bueno, el shell está pensado en lo que era un sistema operativo del cual está basado, se podría decir que la mayoría de sistemas operativos actuales, que era Unix. Entonces, nuevamente, ¿no? Haciendo uso de los comandos respectivos, pueden navegar básicamente en el directorio remoto que ustedes estarían teniendo, ¿no? Y hacer también, leer un archivo, ejecutar algún código. Tienen esas opciones en terminal. Tampoco vamos a entrar en esto, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar?
Yo les voy a compartir, permítame un momento. Fíjense que yo voy a cambiar a otro directorio. Este directorio, o otro espacio de trabajo, quiero decir, ¿no? Voy acá arriba. Y este directorio es un repositorio que nosotros tenemos, ¿no? Como docentes. Bueno, acá arriba tengo la opción de duplicar. Esto lo van a hacer ahora ustedes cuando les comparta este archivo. Lo que les quiero mostrar es cómo es el procedimiento de duplicar esta notebook. Esta notebook se encuentra en un espacio de trabajo del cual yo soy colaborador, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? O si quieren pensarlo, esto es todo un proyecto del cual se me dieron permisos de colaborador, ¿no? Entonces esos permisos son los mismos que ustedes van a tener sobre los archivos que vamos a ir trabajando. Y si vienen acá a la opción de duplicate, se recuerdan ustedes que era cuando estábamos con Colab teníamos la opción de hacer una copia, ¿no? O con Sheets también, crear una copia. Entonces es la misma función, únicamente que ahora me va a pedir que elija en qué espacio de trabajo yo quiero pegar. Básicamente lo que hacían en Drive también, ¿no? Ustedes seleccionaban el directorio en el cual querían que se duplicara el archivo. Bueno, doy clic en Duplicate. Fíjense que lo primero que me pide es el espacio donde va a ir a parar, ¿no? El duplicado. Yo lo voy a duplicar en el espacio de trabajo que les correspondería a ustedes, la comisión 24. Le doy Duplicate Project. Y de forma similar lo que se va a abrir este archivo, únicamente que ya almacenado en el espacio que yo elegí, en el espacio de trabajo que yo almacené. Si ustedes ven acá, automáticamente cambió, ¿no? El espacio de trabajo, ahora estoy en el espacio en el cual este archivo está posicionado o está almacenado. Bueno, les voy a compartir lo que vendría a ser este primer proyecto. El proyecto se llama Estadística. Fíjense, acá a la izquierda, ¿no? Habíamos creado el proyecto 1, que fue el que utilizamos como para dar una introducción a toda la interfaz gráfica. Y automáticamente me agregó el nuevo proyecto que yo dupliqué, que es este de acá, 1 Estadística Duplicate. Bueno, si quieren, esto de acá, le voy a sacar el Duplicate, nada más por un tema. Y ahora vengo y lo comparto directamente. El permiso que ustedes van a tener van a ser como únicamente espectadores, ¿no? Se los paso por el chat. Abren ese enlace y lo que ustedes van a hacer es, tal como les mostré anteriormente, ir a Duplicate, duplicar el proyecto seleccionando el directorio en el cual ustedes desean almacenarlo. Una vez ustedes dupliquen ese proyecto, van a tener la posibilidad de editarlo, ¿no? Ahí van a tener, al ser ustedes dueños del espacio de trabajo y administradores de dicho espacio en el cual están almacenando este proyecto, van a poder editarlo como ustedes más les guste, ¿no? Bien, hasta acá me han podido seguir. Avísenme cuando se encuentren ya en lo que vendría a ser su espacio de trabajo, ¿no? Tal como ustedes lo hayan nombrado, como quisieran nombrarlo. Entonces esto era lo que apuntaba básicamente a la hora de trabajar con proyectos, ¿no? Acá yo le estoy compartiendo a ustedes todo este proyecto de estadística, y este proyecto de estadística tiene 4 notebooks, no, 5 notebooks. Perfecto, Inés pudo sin ningún problema. Si hay algún problema me avisan y repetimos el proceso, por si alguien se quedó atrás.
Entonces, bueno, nuevamente, más o menos hemos visto lo que vendrían a ser las diferentes opciones de navegación que tenemos. Acá tenemos el proyecto, el que estamos trabajando, estadística. Si yo cambio a lo que era mi proyecto 1, tranquilamente, ¿no? Ahora se me despliegan todas las notebooks que están asociadas al proyecto 1. Puedo volver al proyecto de estadística y se me despliegan todas las notebooks asociadas a este proyecto. Bueno, fíjense que si ustedes bajan acá en la barra de la derecha, o en la barra lateral derecha, tienen esta tabla de contenidos. Fíjense que esta tabla de contenidos es navegable, ¿no? Si ustedes dan clic sobre alguno de estos temas, me conduce, ¿no? Bueno, ¿cómo se logra eso? Si ustedes dan, por ahí al final creo que lo menciona, habíamos dicho que lo que se utiliza esto de acá, si ustedes ven toda esta celda de código, la primera que tienen, es código, es texto plano, ¿no? Con formato, lógicamente. Este formato ustedes lo logran a través de etiquetas HTML. Si ustedes dan doble clic sobre la celda, fíjense que se despliegan todas las etiquetas que se estarían utilizando para poder mostrar este texto de la forma como lo estamos viendo, ¿no? Tal como se muestra acá abajo. Fíjense que tienen la etiqueta de imagen con su diferente source o de dónde, ¿no? El directorio del cual está leyendo dicha imagen. Este directorio corresponde al directorio que yo he creado acá. Fíjense que, nuevamente, yendo a la barra de la derecha, tienen dos carpetas que son con las que vamos a estar trabajando. La carpeta de data o data y la carpeta de imágenes o IMG. Entonces esta imagen, esta de acá que ustedes ven, se levantó de ahí, ¿no? A través de una etiqueta HTML que es portada estadística con formato .png. Entonces, cada una de estas etiquetas del tipo H1, ¿no? Que vendría a ser encabezados, heading, lo que me añade es una sección dentro de mi navegación. Fíjense que acá está estadística descriptiva, que tiene esta jerarquía, ¿no? Es un título principal, un tema principal, que tiene la etiqueta de H1. La de tipos de datos, fíjense que si ustedes vienen acá, nuevamente en esta celda, ¿no? La celda que le corresponde a tipos de datos, nuevamente si apretan doble clic, tienen esta etiqueta, etiqueta H2, siempre etiqueta HTML, ¿no? Lo que cambia es el tamaño de la fuente del texto. Y bueno, así sucesivamente va añadiendo, según cómo manejemos estas etiquetas, la tabla de contenidos. Esto lo hace automáticamente, únicamente hay que tener en cuenta las jerarquías de dichas etiquetas, ¿no? Entonces, por si ustedes tienen idea de HTML, no, la idea no es entrar en eso, ¿no? Pero es más que todo para que vean que es una facilidad que nos da Dipton, ¿no? A la hora de crear. Bien, bueno, vamos a entrar directamente en tema. Fíjense que lo que vamos a ver es lo que vendría a ser estadística, ¿no? Y como estadística nosotros podemos pensar en dos grandes ramas, ¿no? La estadística descriptiva, que es la que nos vamos a ocupar en lo que resta del curso, y la estadística predictiva. La estadística predictiva no está en el alcance de este curso, aunque sí está relacionada directamente con lo que vendría a ser Big Data, ¿no? Estadística descriptiva está más relacionado con lo que es análisis de datos o Data Analytics. Esto lo hemos estado haciendo desde que empezamos a ver Google Sheets. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos tablas, las cuales tenían diferente información agrupada en filas y columnas? Y nosotros, si queríamos obtener información sobre esto, podíamos hacer uso, ¿no? ¿Se recuerdan
eh, al final de lo que fue Google Sheets a hacer un dashboard, o al igual que también lo hicimos en el informe, ¿no? Mediante Looker, vendrían a ser formas de aplicar la estadística descriptiva a un grupo de datos. Entonces, básicamente de lo que se ocupa la estadística descriptiva son todas estas funciones de acá. Habíamos dicho la de recolectar desde una fuente de datos, organizar estos datos, ¿no? Resumir, presentar, la parte de analizar, básicamente qué me quieren decir esos datos, ¿no? Qué información me brindan. Y si ustedes ven, a lo que nos conduce todo esto es lo que hablamos cuando arrancábamos el curso en las primeras clases, ¿no? Yo necesito que estos datos me brinden información. Necesito transformar estos datos de tal forma que me digan algo. Y con esa información que yo obtengo, lo que quiero es obtener conclusiones y con base a esas conclusiones tomar decisiones, ¿no? Entonces, básicamente, esto vendría a ser, ustedes ven a lo largo del curso hemos estado hablando de eso, ¿no? De datos, los cuales procesamos y hacemos uso de diferentes herramientas para que nos brinden información, ya sea para concluir respecto a un determinado fenómeno que pudiera estar pasando y tomar decisiones con esto, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva, bueno, acá, según la bibliografía que consulten, ¿no? Básicamente la podemos dividir en dos ramas. La rama analítica, básicamente obtener un valor, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, ahora vamos a entrar a ver eso también, en el promedio, ¿no? Queremos saber tenemos una determinada muestra de alumnos, una población de alumnos de una escuela, y queremos saber cuál es el promedio de los alumnos que existen, ¿no? O los alumnos que existen en una determinada clase, por ejemplo. Entonces, básicamente ahí estaríamos obteniendo un número, ¿no? Eso vendría a ser con referencia a la parte analítica. Ahora, esta parte analítica se complementa muy bien con lo que vendría a ser visualizaciones, ¿no? Gráficos. Porque habíamos dicho que la mejor forma para representar, o por lo menos una forma que tiende a impactar más o a causar un mayor impacto de la información que queremos exponer es mediante gráficos, ¿no? La correcta utilización de gráficos para poder darle más fuerza a lo que queremos transmitir, ¿no? Porque si nos dedicamos a mostrar únicamente números, es bastante complejo, ¿no? Entonces, complejo en el sentido que se entienda. Generalmente lo que se busca es estas dos herramientas o estas dos formas, ¿no? de utilizar la estadística, complementarlas una a la otra. Bien, entonces, dentro de la estadística nos tenemos que preguntar también los tipos de datos con los que vamos a estar trabajando, ¿no? Siempre vamos a estar dentro de la estadística descriptiva, que es lo que nos compete, ¿no? La estadística predictiva, que vendría a ser más que todo para modelos de aprendizaje automático, no corresponde a este curso, sino va a ser la segunda parte de este curso, la cual, si las cosas salen como se han pensado, arrancaría el primer cuatrimestre de 2024, del año siguiente, ¿no? Básicamente va a ser ahí netamente Big Data, ¿no? Bien, nosotros nos vamos a quedar ahora con lo que es análisis de datos, y para eso es necesario que recordemos un poco lo que habíamos hecho cuando vimos Looker, ¿no? Recuerdan que cuando vimos Looker habían dos grandes grupos de datos, lo que eran métricas, ¿no? Y dimensiones. ¿Se recuerdan ustedes que las dimensiones lo que nos permitían era agrupar los datos según alguna característica, ¿no? Por ejemplo, un determinado color, algún país de procedencia. Entonces, esas dimensiones nosotros las podemos pensar como variables ahora del tipo cualitativo o categóricas. Y las métricas las podríamos pensar como variables cuantitativas o numéricas. Su propio nombre lo dice, ¿no?
estas variables están asociadas a un valor numérico, el cual me permite cuantificar una determinada variable, ¿no? Un determinado comportamiento que sufra alguna variable en una población, por ejemplo. Entonces, dentro de estas dos categorías de variables estadísticas, podemos encontrar las ordinales. Básicamente con estas nosotros podemos establecer, ¿no? A pesar que son cualitativas y no tienen asignado un valor numérico, podemos establecer un orden, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un curso de un lenguaje determinado, por ejemplo de inglés. Nosotros los diferentes niveles de inglés lo podemos agrupar, ¿no? Mediante básico, intermedio, avanzado. Si se quieren ir a otra clasificación, A1, A2, B1, ¿no? También. Entonces, básicamente, esto me permite ordenar. Es decir, no estoy cuantificando nada del curso, únicamente estoy estableciendo un orden, ¿no? Para ir avanzando en el idioma, arrancamos por el nivel básico, pasamos al intermedio y luego al avanzado. También dentro de las variables cualitativas tenemos las nominales, ¿no? Básicamente, dentro de las nominales son todas aquellas con las cuales no podemos establecer un orden. Podríamos pensarlo, por ejemplo, el hecho de la profesión, ¿no? Que ejerzamos. Entonces no hay una forma de establecer algún orden en cuanto a jerarquía, ¿no? A la jerarquización de una profesión frente a la otra. Después, que son las variables que quizás por ahí nos interesan un poco más porque nos brindan más información, vendrían a ser las cuantitativas, ¿no? Y dentro de las variables cuantitativas tenemos dos tipos, las continuas y las discretas. Las discretas tienen la característica, si nosotros pensamos, por ejemplo, en los números enteros, ¿no? Pues arranquemos o los números naturales, ¿no? A partir del 1 hasta no sé, el infinito. Bueno, si nosotros tomamos cualquier intervalo dentro de los números naturales, o tomamos dos números no consecutivos, por ejemplo, tomemos el 2 y el 7, dentro de ese intervalo, entre el 2 y el 7, nosotros tenemos una cantidad finita de números, ¿no? Naturales. Estaría el 3, estaría el 4, estaría el 5, estaría el 6, ¿no? Entonces, básicamente, puede tomar únicamente valores puntuales dentro de ese intervalo. No puede tomar cualquier valor si estamos hablando de los números naturales. Eso no quiere decir que los números naturales sean una variable discreta, ¿no? ¿Podemos utilizarlos para describir una variable discreta? Sí. Pero bueno, básicamente lo que quiero que se quede en este concepto es que discreto, yo tengo valores puntuales, los cuales la variable o una variable puede tomar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con lo que vendría a ser si fíjense en discretas podemos pensar, ¿no? Como para un ejemplo un poco menos matemático, discretas podríamos pensar las unidades vendidas, ¿no? En un negocio. Tenemos un número, no sé, vendimos 6 unidades, ¿no? 7 unidades, tenemos un número finito y entre dos unidades no podríamos decir, ¿no? Tengo una unidad y media vendida. O vendí una unidad o vendí dos, o vendí tres y en el medio no tengo información de saber qué pasó, ¿no? No tengo información para saber qué pasó, mejor dicho. En cambio, en continuas, básicamente podríamos pensar estas variables como una variable que puede tomar cualquier valor. Entonces, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo, a pesar que nosotros lo midamos haciendo uso de intervalos, ¿no? El tiempo es continuo, ¿no? Porque no hay momentos bueno, salvo, ¿no? Que ustedes memoricen algo muy bien, que digan, bueno, sí, este recuerdo es puntual. A lo que me refiero es que entre dos instantes, ¿no? Determinados,
el tiempo sigue fluyendo, ¿no? Esto un poco me alcanza con que entiendan que continuo quiere decir que puede tomar cualquier valor, ¿no? Dentro de el rango, dentro de la población que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, como continuo podríamos pensar también la altura de los estudiantes, ¿no? Fíjense ustedes que podríamos medir cuantos querramos y los valores que van a ir tomando, estos van a ser diversos, ¿no? Podría tomar cualquier valor. Después depende la escala con la que estemos utilizando, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, básicamente variables cuantitativas discretas, habíamos dicho que son, lo podríamos representar como puntos, ¿no? A lo largo de un gráfico. Y continuas lo podemos representar mediante un trazado continuo, ¿no? O seguido en todo el rango que nos interesa. Ahora vamos a ver un poco más esto. Y básicamente acá, como lo maneja Python, si ustedes quieren pensarlo de la siguiente forma, datos categóricos o cualitativos, podríamos pensar en los objetos, ¿no? Dentro del objeto tenemos el objeto tipo string, o algún objeto que hayamos instanciado de alguna clase. Estos vendrían a ser cualitativos, ¿no? También las variables booleanas son cualitativas porque únicamente toman dos valores, ¿no? Y además de tomar dos valores, tenemos únicamente dos posibilidades, ¿no? True o false. Después, dentro de cuantitativos, tenemos, ¿no? Los enteros, lo podemos pensar como una variable discreta, que, nuevamente, ¿no? Entre dos enteros no consecutivos hay una cantidad finita de enteros. Y el flotante lo podemos pensar como algo continuo, porque nuevamente entre dos reales, ¿no? Si quieren dos números reales, hay infinitos números reales, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo el 1 y entre el 1 y el 2, y yo estoy tomando únicamente decimales, puedo tomar tranquilamente el 1,5, el 1,7, el 1,33 periódico, el 1,4 y así sucesivamente, ¿no? Bien, dicho todo esto, acá a lo que hacíamos referencia, básicamente con una variable continua, ven ustedes que le corresponde un trazo, ¿no? Un trazo que es completamente continua, ¿no? Después, en cuanto a variables discretas, si ustedes ven acá la figura, ¿no? Básicamente cada uno si esto lo pensamos como un diagrama de frecuencias, dependiendo de lo que estemos analizando, así le va a corresponder una frecuencia, ¿no? Y los valores a analizar son puntuales en este caso. Esto es un poco lo que habíamos estado hablando, que una variable sea discreta no significa que le tenga que corresponder un número entero, ¿no? Aquí pone el ejemplo de, por ejemplo, a la hora de medir, ¿no? ¿Qué pasaría si usamos una regla? Entonces, la regla tiene una escala determinada, ¿no? Tiene una resolución que vendría a ser lo mínimo que podemos medir, y lo que pase abajo de esa escala no sabemos, no tenemos información al respecto, ¿no? Entonces, acá vendría a ser directamente con el instrumento de medida que estemos utilizando, el cual nos pudiera llegar a concluir de que no, por ejemplo, la longitud es una variable discreta, ¿no? Pero analizándolo bien vendría a ser una variable continua, porque dependiendo después si utilizamos una escala un poco más refinada, un instrumento con mayor resolución, podríamos, ¿no?, obtener hasta decimales, por ejemplo, o mayor cantidad de decimales. Bien. Bueno, vamos a entrar a ver, si quieren les habilito el formulario de... Creo que estaba habilitado igual. El formulario del presente para que vayan colocándolo. Ahora vamos a entrar a ver una parte más práctica. Esto es un poco engorroso. Vamos a pasarlo un poco rápido. Pero ahora en la segunda notebook que tenemos, vamos a entrar directamente a ver cómo podemos obtener alguna de estas medidas. Ahora vamos a empezar a ver. El formulario del presente está activo, así que pueden ir colocando directamente el presente.
Bien, hasta acá se viene entendiendo, ¿no? Algo para ver, algo para volver. Bien. Gabriela dice que todo ok, Jimena también. Bueno, buenísimo. Si no, vuelvo y repito, ¿no? Cualquier cosa, abren micrófono, me detienen, comentan por el chat y nos detenemos un poco más. Esto es un poco teórico, la idea es, nuevamente, repito, es algo introductorio, ¿no? Después, dependiendo del background de cada uno de ustedes, puede ser que estadística lo hayan visto de una manera un poco más profunda, ¿no? Acá el curso de la idea es algo, describir un par de métricas, ahora vamos a entrar a ver eso. Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar de métricas, es decir, variables cuantitativas siempre dentro de la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, fíjense que podemos dividir estas medidas o estos tipos de métricas en dos grandes grupos, ¿no? El primero de ellos son medidas de tendencia central. Y dentro de las medidas de tendencia central tenemos tres tipos de medidas, que son estas que se muestran acá. Mediana, media aritmética y moda, ¿no? La media aritmética es lo mismo que el promedio. Ahora vamos a entrar a ver qué es moda y qué es mediana, ¿no? Se les llama medida de tendencia central porque lo que buscan es, a través de un valor, de un número, buscan resumir el comportamiento de todo este conjunto de datos. Y estas medidas generalmente están cercanas a lo que vendría a ser, o mejor dicho, se tratan de posicionar, ¿no?, en el centro, ¿no? Es decir, me paro en el centro y me fijo cómo varían los otros datos respecto a este centro, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos referimos con centros, ¿no? Bien, entonces acá nos dice que nos indican cómo están distribuidos estos datos, ¿no? Luego, la segunda clasificación dentro de las medidas descriptivas vendrían a ser las medidas de dispersión, ¿no? Y básicamente lo que nos quiere decir las medidas de dispersión es cómo varían los datos. También podríamos pensarlo respecto al centro, ¿no? Respecto, en este caso se está mostrando lo que vendría a ser la media aritmética, ¿no? Entonces fíjense ustedes que se nos muestran dos curvas, ¿no? Esto es bastante conceptual. Si ustedes ven la curva roja, los datos los tiene más agrupados hacia el centro, ¿no? Ambas curvas tienen la misma cantidad de mediciones realizadas, ¿no? Lo único que muchas de ellas, en la curva roja, se agrupan de forma más densa, ¿no?, alrededor del centro. Entonces, eso lo vamos a ver también. Acá, si ustedes ven a la derecha, tenemos una notebook que está pensada para medidas de dispersión. Y la manera de cuantificar qué tanto se dispersa, ¿no?, mi dato respecto a la media aritmética es la desviación estándar, ¿no? Fíjense que a la curva roja le corresponde una desviación estándar más chica que la que le corresponde a mi curva azul, ¿no? Porque en mi curva azul los datos están más alejados del centro, ¿no? La distribución de estos datos tengo datos más alejados de lo que vendría a ser mi centro. Bien, dentro de estas medidas tenemos lo que vendría a ser rango de variación, la varianza, vamos a trabajar sobre todas estas, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? Fíjense que acá dicen lo que hemos estado hablando y diga cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética, ¿no?, o al promedio. Y nos sirven como un indicador de la variabilidad que estos presentan, ¿no?, siempre parados en el promedio. Bueno, pasamos a nuestra segunda notebook y acá vamos a empezar a codear un poquito. Es decir, tranqui igual porque estamos introduciéndonos, ¿no? En la clase que viene sí vamos a meter un poco más. Bien, entonces dentro de las medidas de tendencia central,
La primera de ellas que tenemos es la moda. Y tal cual lo dice la definición, la moda vendría a ser el dato que más se repite en una distribución de datos. Pensemos en, tal como lo muestra acá la tabla y la figura, nosotros relevamos lo que vendrían a ser las edades de, por ejemplo, un curso, ¿no? Y vamos viendo cuántas veces se repite, ¿no? Esta edad. Por ejemplo, hay un estudiante, un único estudiante que tiene 18 años. Para el caso de 19, tenemos 9 estudiantes. Para el caso de 20 tenemos 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense que si esto lo representamos en un diagrama de frecuencias, el dato que más se repite nos podemos dar cuenta fácilmente, ¿no? En un diagrama de frecuencia, sobre el eje vertical, graficamos lo que vendría a ser frecuencia y sobre el eje, dije bien, ¿no? Sobre el eje vertical, frecuencia y sobre el eje horizontal, lo que estoy midiendo, ¿no? En este caso, las edades. Fíjense que para 20 años le corresponde una frecuencia de 10, es decir, hay 10 estudiantes que tienen una edad de 20 años. Entonces vendría a ser el dato que más se repite, por lo cual la moda vendría a ser 20, ¿no? La edad de 20. Bien. Dentro de las medidas también de tendencia central, habíamos dicho que estaba la media aritmética, y esto es lo que se conoce como un promedio, ¿no? Creo que con eso estamos un poco más familiarizados, en donde si tenemos un conjunto de datos, el promedio de estos es la suma de todos esos datos, o de las mediciones que hayamos hecho, ¿no? De una determinada variable, dividido la cantidad de datos. La ventaja que me da el promedio es que me brinda información bastante rápida, ¿no? Pero tiene una desventaja, que es bastante sensible a los datos anómalos, ¿no? O a los datos que después vamos a ver que reciben el nombre de outliers. Bien. Fíjense de que, bueno, por ejemplo acá nos dice este caso, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el caso de las edades de las personas en una determinada aula y realizamos este promedio nos da 20,97, ¿no? Cercano a 21. Entonces, después habría que ver si este dato me representa que la mayoría de la muestra está en esta edad, ¿no? Si volvemos a esto de acá, nosotros vemos que la mayoría de datos que tenemos rondan entre los 19 y los 20, ¿no? No entre los 21 que obtuvimos de promedio, ¿no? Bueno, otro ejemplo para ayudarnos a entender del promedio, por qué es que es bastante sensible a valores atípicos o anómalos, es el siguiente, ¿no? Supónganse ustedes que tienen o quieren cuantificar de alguna forma el salario que tienen 10 gerentes, ¿no? Ambos, supongamos que son, habría que contar si hay 10 acá, pero supongamos que forman parte de esta foto, ¿no? Y ambos ganan, no sé, 250.000, pónganle la moneda que ustedes quieran, y pesos, ¿no? Démoslo en pesos. Y pretendemos sacar el promedio, ¿no? Acá el promedio, lógicamente, sería sumar 10 veces 250.000, que es lo mismo que multiplicar 10 por 250.000, y dividirlo por la cantidad de datos que tendríamos, que serían 10, ¿no? Tenemos la información de 10 sueldos. El promedio coincide, ¿no? Acá no tendría por qué coincidir, pero bueno, el promedio acá nosotros podríamos decir el promedio, el sueldo promedio en estos 10 gerentes es de 250.000 pesos. Bueno, ¿qué pasaría ahora si para dicho promedio yo quiero contar, por ejemplo, lo que gana el Big Boss, ¿no? Un accionista mayoritario. Y supongamos que esta persona gana
¿no? Estaríamos hablando 3 millones y medio, ¿no? Estamos hablando que hay un factor de 412 de 14, ¿no? Si multiplicamos 250.000 por 14 obtenemos 3.500.000. Bueno, hacemos el mismo cálculo que habíamos hecho anterior, únicamente que agregando este nuevo dato. Estos 350.000. Esos 3 millones y medio, quiero decir, perdón. Y lo divido entre 11, porque ahora tengo 11 datos, ¿no? Acá mi población o mi muestra es de 11 mediciones o 11 salarios, ¿no? Entonces, fíjense que ahora el promedio se me fue a 545.454, ¿no? Este valor está bastante alejado de la realidad, ¿no? Porque si nosotros vemos la mayoría de los sueldos, o mejor dicho, sí, la mayoría, ¿no? 10 sueldos son de 250.000 y hay un único sueldo, un valor atípico, el cual me dispara mi promedio. Entonces, a la conclusión que se llega con esto es que la media o el promedio tiene un sesgo, ¿no? O una inclinación o una tendencia por los valores atípicos. Otro de los ejemplos para entender esto un poco es cuando, bueno, a mí me pasó en la facultad, ¿no? El hecho de por ahí promocionar una materia con una nota baja o ir a un final y por ahí decir, bueno, zafo en el final con el 4, ¿no? Entonces, ¿cómo será donde ustedes pudieron haber cursado o en la escuela? Si serán promocionables, si había forma de recuperar, bueno, en fin. Entonces, supónganse que ustedes venían con un promedio dentro de todo bueno. Vienen y justamente una materia que no les gustó o no les cerró, obtienen una nota mala, ¿no? Es decir, mala en el sentido de comparada a la que venían obteniendo. Ustedes van a ver que el promedio, esta nota se los tira abajo directamente. Y después recuperar ese promedio realmente es bastante dificultoso. Esto vendría a ser nuevamente, ¿no? Que el promedio tiene un sesgo por los valores atípicos, ¿no? Después vamos a ver que hay formas, ¿no? Para este promedio tener o no cuenta esos valores, ¿no? Eso lo vamos a ver también en todo este proyecto de estadística. Y por último, nosotros lo que tenemos es la mediana. La mediana básicamente lo que me hace es me divide todo mi conjunto de datos al medio, ¿no? Es decir, si me paro en la mediana, a la derecha y a la izquierda, por nombrarlo así, ¿no? Yo tendría la misma cantidad de datos, es decir, tendría el 50% de mi muestra, ¿no? A ambos lados de la mediana. Entonces fíjense que acá dicen cuando los datos son impares, es el dato que está justo en el centro. Esto lo podemos ver acá. Si recordamos el ejemplo de los 11 sueldos cuantificados, si ustedes ven, los ordenamos en forma decreciente. Los datos que tenemos son 11 datos, que corresponde a 11 sueldos. La mediana vendría a ser justamente el valor que divide en partes iguales el conjunto de datos. Fíjense que vendría a corresponder a la posición 6 en mi conjunto de datos. Y si ustedes cuentan arriba y abajo, tienen 5 datos arriba y 5 datos abajo, ¿no? Eso vendría a ser mi mediana. ¿Qué pasa si el conjunto de datos es par? Perdón. Por ejemplo, acá tenemos 30 datos, ¿no? Suponíamos que estas son las edades que habíamos hablado acá cuando definimos la moda. Entonces, fíjense que ahora la mediana lo que va a hacer es el promedio de los dos valores que estén justo en el centro, ¿no? Esos valores en esta distribución me corresponden al 15 y al 16, ¿no? A la posición 15 y a la posición 16. Entonces la mediana vendría a ser la suma de estos dos valores, los que estén en la posición 15 y en la posición 16, y el promedio de dicha suma, ¿no? Vendría a ser 20 más 20 dividido 2, que eso da 20. Estaríamos hablando, ¿no? En este caso de la mediana, ¿no?
que lo que hace es nuevamente dividir. Acá justamente coincidió con 20 porque estos datos son iguales, ¿no? Si acá hubiese habido otro número, hacíamos el promedio y la mediana vendría a quedar entre esos dos números, ¿no? Bueno, acá dice, ¿no? Como nos podemos apreciar, la mediana es una idea más precisa, por lo cual no se ve afectada por los valores extremos, ¿no? Sería la opción más adecuada si nos encontramos ante valores atípicos, ¿no? Sería un valor más representativo de lo que estaría pasando. Bueno, gente, entramos a ver ahora, para no aburrirlos más, ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a entrar a ver una nueva estructura de datos que se conoce como data frame, ¿no? Data frame es una estructura de datos. Se recuerdan que en Python teníamos las listas, teníamos las tuplas, los diccionarios, y básicamente esta estructura de datos lo que me permitían era agrupar datos de una determinada forma, ¿no? Y acceder a ellos con el índice, con la clave, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura de datos que tuviesen. Esta estructura de datos, el data frame, es de Pandas, ¿no? De la librería Pandas, la cual vamos a también tener un proyecto puramente de Pandas. Pero básicamente lo que quiero que ahora veamos es que para importar dicha librería, tal como habíamos hecho anteriormente, ¿se acuerdan con tkinter? Habíamos utilizado la sentencia import pandas y podíamos hacer uso de un alias, ¿no? Este alias, el que se utiliza es pd para pandas. Entonces, dentro de pandas, al ser una librería de Python, ustedes van a tener diferentes funciones, ¿no? Fíjense que nuevamente, como todo lenguaje bastante documentado, ¿no? Como es el caso de Python, nosotros tenemos documentación. Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, haciendo uso de mi función mod, que lo que me devuelve es la moda de un grupo de datos. Nuevamente, fíjense la forma de acceder a esta función. Es haciendo uso del objeto que voy a modelar como data frame. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Y pasando, ¿no? Directamente estos datos. Estos argumentos cuando invoquemos este método, el método mod. Si ustedes vienen acá, hay ejemplos hechos. Y bueno, así sucesivamente. Si ustedes ven acá, a la izquierda tienen toda la navegación de lo que vendría a ser los diferentes estructuras de datos. En estas, quiero decir, series y data frame corresponde a estructuras de datos. Data frame es una estructura de datos de 2 dimensiones. Ahora vamos a ver cómo es que se agrupa. Es decir, básicamente podríamos pensar un data frame como filas y columnas, en donde cada columna tiene un nombre y podemos acceder a esa columna con el nombre de dicha columna, y cada fila también podemos asignarle un nombre o podríamos acceder a través de un índice. Bueno, el comando para crear un data frame vendría a ser, lo primero que hicimos sería import, ¿no? Fíjense ustedes que importamos nuestra librería de pandas, y si ustedes quieren asignarle una variable df, el método que vamos a utilizar de pandas es .readcsv. Y este método lo que nos devuelve es un data frame. Bueno, ¿de dónde vamos a leer ese .csv? Fíjense ustedes que acá en Files tienen la carpeta de Data. Y si ustedes despliegan lo que está contenido dentro de Data, tienen el primer set de datos que es cars depurado.
Bueno, podemos acá directamente en medio de las comillas simples pasarle esa dirección, ¿no? Ese directorio. Entonces la carpeta es data con barra. Yo le indico ahora el nombre del archivo que quiero leer, ¿no? El punto .csv que quiero leer. Bien. Entonces acá lo que estaríamos haciendo es, ¿no? Asignando a una variable df un data frame, ¿no? Es un data frame que me devuelve readCSV, el método readCSV. Entonces, si ahora quiero hacer uso de mi data frame, básicamente con el nombre que yo le he asignado, puedo acceder, ¿no? Fíjense que pueden, como para ver cómo agrupo el data frame, pueden hacer print df o pueden poner a secas df. Y vamos a correr, si quieren les paso esto de acá por el chat, por si alguien lo quiere correr. Fíjense después si los comentarios no se distorsionan a la hora de pegar, ¿no? Si no, sáquenlos. Total, esto después se los voy a compartir tal como lo estamos trabajando acá. Bien, entonces hacemos control enter o pueden venir acá al botón de RAM. Tarda un tiempo, fíjense que acá dice starting up the machine. Nuevamente no se está conectando al servidor. Bien. Y esta vendría a ser la forma como me agrupa los datos, ¿no? En este set de datos que tenemos, que se llama cars depurado, lo que vendrían a tener es información de vehículos, autos, los cuales les corresponde el fabricante, que vendría a ser el nombre del fabricante, ¿no? El modelo, el tipo de transmisión que tienen. Y bueno, ya que estamos haciendo uso, fíjense ustedes que cómo me los agrupó, ¿no? Automáticamente esta visualización es propia de lo que vendría a ser el data frame, ¿no? Y además que le agrega acá directamente Diptom también un par de cualidades más, ¿no? Tienen acá la opción de Visualize, fíjense acá arriba. Y acá dentro de Visualize lo que se añade es una nueva celda en donde ustedes directamente pueden seleccionar el data frame que quieren ver en esa celda. Fíjense que acá el único que tengo creado fue el que está cargado en memoria, es el DF. Y acá pueden elegir, ¿no? Según, por ejemplo, el fabricante, esto me lo va a mostrar en el eje X, y acá el tipo de transmisión que tiene ese vehículo, ¿no? Según el fabricante. Por ejemplo, tenemos Subaru, que tiene, bueno, tanta cantidad en cuanto a transmisión mecánica o transmisión automática, ¿no? Bueno, en fin, esto es como para ver que nos da una visualización bastante rápido habiendo creado mi data frame, ¿no? Sin necesidad de haber impreso, por decirlo así, o invocado data frame a secas. Podríamos haber hecho uso de Visualized también. Bueno, ahora, el objeto data frame tiene cantidad innumerables de métodos, ¿no? Fíjense que hay un método de columns y básicamente esto es lo que me va a devolver. Va a ser las columnas que están en mi data frame. Fíjense que acá me muestra todas las columnas, una lista, ¿no? Del nombre de las columnas que puedo utilizar. Bueno, ¿cómo hago uso, por ejemplo, si yo quiero ver, hagamos el promedio, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos una columna que se llama Price USD o precio en dólares, la cual nosotros podemos quizás
querer obtener lo que vendría a ser el promedio, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el promedio del precio de los datos o de los autos que están contenidos en mi dataset? Entonces, fíjense que para acceder a una columna, la notación que utilizamos es siempre invocando a la variable que contiene mi objeto DataFrame, y entre corchetes y entre comillas, yo le paso el nombre de la columna que quiero consultar. Entonces habíamos dicho que esa columna, si no me equivoco, se llama Price USD, -USD. Si ejecuto esta celda acá, ven que me trae, ¿no?, los primeros 5 registros y los últimos, ¿no? Bueno, esto es para acceder a lo que vendría a ser una determinada columna. Así podría, por ejemplo, acceder a lo que vendría a ser el nombre del fabricante. Copio y pego acá para no estar escribiendo todo esto. Quiero acceder ahora únicamente a la columna de el fabricante, el nombre del fabricante. Nuevamente a través de corchetes y entre comillas obtengo, ¿no? Fíjense, Subaru, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, eso vendrían a ser todos los elementos, es decir, en esta columna hay 38.531 registros, ¿no? Es decir, todo mi dataset está compuesto por 38.531 registros. Bueno, habíamos dicho que vamos a trabajar con el precio, ¿no?, para obtener el promedio. Entonces, hay un método, que es el método min, el cual me permite obtener el promedio de esta determinada columna. Yo quiero que me obtenga, ¿no?, el promedio de los precios de los autos, ¿no?, contenidos en mi dataset. Bien, si ejecuto esta celda de acá, fíjense que me devuelve el promedio. El promedio en este caso vendría a ser de 6.600, alrededor de 6.640 dólares, ¿no? Y habíamos dicho que el promedio, básicamente lo que se hace es sumar todos los datos de interés, en este caso serían los precios, y dividirlo entre la cantidad de precios o de autos que tenemos, ¿no? Bien, bueno, ¿qué pasa con lo que vendría a ser la mediana, ¿no? Bueno, la mediana, habíamos dicho que me da o divide lo que vendría a ser la población que tengo o la muestra en intervalos iguales, ¿no? Me lo divide al medio. Entonces, fíjense que nuevamente, si quiero ver la media de los precios, ¿no? La mediana, quiero decir. Nuevamente hago referencia a mi columna de price. Y así como tengo un método min, tengo un método median también, ¿no? Y este valor me da que la mediana del precio es 4.800 dólares. Fíjense que, nuevamente, ¿no?, no coincide la mediana y el precio, la mediana y el promedio, quiero decir, en cuanto al precio, porque vamos a ver ahora que hay valores que son anómalos o atípicos y me meten un sesgo, ¿no?, a lo que es el promedio. Bueno, fíjense que ahora quisiéramos ver, por ejemplo, podríamos pensar, quiero ver cómo se distribuyen, ¿no?, los precios. Quiero seguir trabajando con el precio, quiero ver qué tanto se repiten ciertos precios. Bueno, para esto hacemos uso de un histograma, el cual es una generación del diagrama de frecuencia, únicamente que ahora estamos hablando directamente de una variable continua, ¿no?, porque un precio podría tomar cualquier valor. No tiene por qué tomar únicamente valores puntuales. Entonces, para esto también nosotros tenemos un método. Nuevamente, lo primero que hago es, le indico la columna que voy a utilizar de mi data frame. A través de la anotación del punto,
le indico el método plot, que a su vez no tiene una función. Fíjense que automáticamente me lo reconoce el intérprete, que es esta función ist, que me apunta a un gráfico de histogramas, ¿no? Entonces, como parámetro, o como argumento en este caso, yo le tengo que indicar la cantidad de intervalos que va a dividir ese gráfico. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de una variable continua, ahora lo que hacemos es dividir en intervalos, ¿no? Para hacer el histograma, dividimos en intervalos y nos fijamos cuántos datos caen en ese intervalo. Entonces, si por ejemplo, acá mediante el argumento bins, yo le indico que quiero 20, perdón, tengo desactivado el block num, quiero 20 subintervalos o 20 intervalitos en los cuales me va a dividir toda la muestra de los precios, ¿no? Les paso esto acá por si ustedes lo quieren también, el de para la mediana. No sé si alguien se trabó o les tuvo algún error al hacer esto o pudieron irlo siguiendo. Y les paso también lo que vendría a ser para obtener el histograma que nos va a permitir obtener la moda, ¿no? Bueno, básicamente acá lo que vemos es el histograma y vemos que las subdivisiones que nos realizaron son 20 subdivisiones, ¿no? Cada uno de estos intervalos corresponde a 20 subdivisiones de mi precio, ¿no? Bien. Entonces fíjense ustedes acá, la moda, o la mediana, mejor dicho, obtuvo un valor de alrededor de 4800, ¿no? Si no me equivoco, la mediana, ¿no? Vendría a ser el valor que está al centro, que me divide en igual cantidad de datos. Ese vendría a ser el precio que le corresponde a la mediana, ¿no? Hay valores también atípicos, ¿no? Fíjense estos valores acá, que el precio de 6.639, que era mi promedio, ¿no? Estamos hablando que hay autos que cuestan alrededor de $50.000, ¿no? A pesar que los registros son pocos, pero me impactan directamente en lo que vendría a ser el promedio, ¿no? Y bueno, acá vendríamos a ver que cada una de estas subdivisiones, si hacemos la cuenta, la moda vendría a caer en este intervalo, ¿no? En el intervalo que correspondería a dividir todo mi rango de datos entre 20, ¿no? Tendría que ser alrededor de la moda, o la mayor de cantidad de datos que estaríamos hablando caería dentro de los $2.500, ¿no? La mayor, los precios, ¿no? Bien. Bueno, así como tenemos la librería de pandas, tenemos la librería de Symbol. Y básicamente, nuevamente, ¿no? La forma para importar. Symbol está más pensada para lo que vendría a ser visualización, ¿no? Siempre dándole un enfoque estadístico a dicha visualización. Vamos a ver que vamos a tener diferentes diagramas, los cuales podemos escoger, o gráficos, dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, nuevamente, para importarla, tal como habíamos importado pandas, esto vamos a verlo más adelante, ¿no? Detenidamente, vuelvo y repito, hay todo un proyecto de pandas, otro de NumPy y otro de Symbol junto con Matplotlib más adelante. Esto únicamente ahora como para introducirnos en el uso de librerías, que algo veníamos viendo con Tkinter, ¿no? Cuando hacíamos import Tkinter Azteca o cuando hacíamos el import de SQ3 Lite, ¿no? O SQLite 3. Entonces nuevamente podríamos colocarle un alias y dentro de lo que vendría a ser mi objeto, el tipo Cyborg, ¿no? Dentro de mi librería, yo tengo lo que vendría a ser un método, el cual me permite, ¿no? Directamente obtener
un histograma. Este método vendría a ser thisplot. Y como argumento, en primer lugar, en primera posición, le paso mi data frame. Fíjense que seguimos haciendo uso de mi data frame. Para el eje horizontal, si quieren, podemos utilizar price, ¿no? Y podríamos pasarle como argumento también que quiero que me discrimine los datos a través del argumento we mediante el tipo de... Está bien, Jai, ¿no? No, eso sí. El tipo de motor que va a tener, ¿no? Es decir, si el motor se encuentra propulsado por nafta, por gasoil, o si no por eléctrico, ¿no? Por corriente eléctrica. Y luego puedo decirle que me muestre agrupado, ¿no? O me muestre las barras apiladas, mejor dicho. Esto lo hago con el argumento multiple. Y aquí le pongo stack. Bueno, se los copio y los pego por el chat también. Vamos a ver que obtenemos, ¿no? También este gráfico, esta visualización, ¿no? Aquí básicamente nos estaría, según el tipo de motor con el que estemos trabajando, la cantidad de registro que tenemos, ¿no? Fíjense ustedes que acá en el caso eléctrico casi no se ve, ¿no? Podríamos después ver qué tanta cantidad representa frente a los otros tipos de motor, ¿no? El propulsado por gasolina o por diésel o por gasoil. Bueno, esto vendría a ser en cuanto a Seaborg. Vuelvo, insisto, vamos a tener más información sobre esta librería conforme el curso avance, ¿no? Vamos a ver que tenemos para usarlo a la hora cuando veamos diagramas de caja para diferenciar valores anómalos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo también, creo que en este mismo proyecto, en exploración visual. Bueno, gente, nos quedan 2 minutitos, creo que dejamos por hoy acá. Básicamente quiero que lo que se lleven es, más allá de las medidas de tendencia central, que es la que hemos visto, el hecho de ahora vamos a empezar a trabajar con una nueva estructura de datos que es data frame, ¿no? Lo vamos a introducir aún con más fuerza, por decirlo así, cuando veamos directamente la librería de pandas. Ahora lo vamos a seguir utilizando porque vamos a ver que podemos trabajar directamente con este data frame para obtener, ¿no? Ya obtuvimos las medidas de tendencia central. Bueno, más adelante vamos a obtener las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, rango, en fin. ¿Hay algo para ver acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Bien, perfecto. Bueno, Pablo dice que por el momento no. Nuevamente repito que las notas de los trabajos prácticos vendrían a estar para este fin de semana largo que se viene y haríamos una puesta a punto de no máximo 15 minutos, 10 minutitos del trabajo la próxima clase, ¿no? Así que nada más para que lo tengan en cuenta. Si no hay nada más que ver, nos estaríamos viendo el próximo jueves. Que anden bien, detengo también la grabación